Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias, mi Señor, por tu amor, tu bendición. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre bendito, porque tú nos permites, Señor, estar en esta noche para venir a adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre. Gracias, gracias, mi Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque Jehová es bueno. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, porque Él es bueno, porque tu Dios está aquí, iglesia. El Señor Jesús está en este lugar, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él está en este lugar. Gloria a Jesús. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. Sean todos bienvenidos. No sé si tenemos algún invitado entre nosotros, alguien que esté por primera, por segunda vez acá. ¿Podría levantar su mano para saludarlo? Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Alguien más que esté aquí acompañándonos. También saludamos y bendecimos a los que nos ven a través del canal 26, el canal de la Nueva Familia, y a través del Facebook. En esta noche vamos a continuar con el estudio de lo que es la declaración de fe de Iglesia de Dios. ¿En qué creemos nosotros? Y para eso le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 28. Gracias, hermano, gracias. Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 28. Es un pasaje muy conocido, muy familiar. Vamos a leer de los versículos 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta noche vamos a estudiar el punto número 2 de nuestra declaración de fe, y que dice: creemos en un Dios que existe eternalmente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tal si lo repetimos y decimos: yo creo en un Dios que existe eternalmente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Esa palabra a saber quiere decir, es algo así como, bueno, ahora vamos a estudiar las vocales, a saber, la A, E, I, O, U. Es decir, vamos a explicar lo que está diciendo ahí, que creemos en un Dios que existe eternalmente en tres personas. Miren, ese punto, esa declaración de fe, que es fundamental en la doctrina cristiana evangélica, ha sido y todavía sigue siendo un punto de choque, de conflicto, por ejemplo, con la religión judía, con los musulmanes, con los testigos de Jehová, con los mormones, con los unicistas. Ellos son la iglesia de solo Cristo, tal vez la han visto por ahí. Pues porque ellos no creen en un Dios trino. Ellos dicen que nosotros como cristianos evangélicos
adoramos tres dioses, porque nosotros hablamos del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hoy, a través de la palabra del Señor, vamos a demostrar que esto no es así, sino que nosotros creemos en un Dios que existe, no que se manifiesta, como dicen algunos de la iglesia unicista, dicen que Dios es solo uno y que se manifiesta a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, como que dice, bueno, hoy soy el Padre, hoy soy el Hijo, hoy soy el Espíritu Santo. Pero esto no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, en el pasaje que leímos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ser así es como que solo se manifestara, es como un Dios con tres cabezas diferentes, ¿no? Entonces vamos, para estudiar esta doctrina es fundamental que recordemos por lo menos 2 puntos de la enseñanza del jueves hace 8 días, donde aprendimos que nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Y como es inspiración de parte del Señor, pues la Biblia es verdadera y es inerrante, es decir, que no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Algunos dicen que no tiene la Iglesia Católica dice que no tiene errores ni morales ni de fe, pero nosotros afirmamos que no tiene errores ni morales, ni de fe, ni de base científica, ni de nada. La Biblia, la palabra de Dios es perfecta. Como dice el Señor Jesús, santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. Muy bien, entonces en la Biblia vemos nosotros cómo es la expresión en donde Dios se manifiesta, en donde Dios se da a conocer a través de toda la Biblia. La Biblia narra todos los hechos de Dios. Sin Dios no hay Biblia, no tendría ningún sentido, porque es a través de la palabra del Señor que Él se da a conocer como un ser personal que tiene existencia propia, es consciente de sí mismo, es todopoderoso. ¿Quién dice amén? Quien es creador de todas las cosas y a quien el nombre de Dios es aplicado. En la palabra del Señor encontramos pues que se manifiesta como un solo Dios. No son varios dioses, sino que es uno solo. En la palabra del Señor, por ejemplo, encontramos en Deuteronomio capítulo 6, son pasajes muy conocidos para nosotros. En el Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Eso es lo que le llaman el Shema de Dios. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el Nuevo Testamento, como ya hablamos, o no sé si lo recordé, que la palabra del Señor, la revelación es progresiva, o sea que se ha venido manifestando de a poco a poquito. Es como las matemáticas. A un niño primero se le enseña a contar, cuentan de 1 a 10, ya después de 1 a 100, ya después empiezan a sumar, después empiezan a restar, a multiplicar, a dividir, después ya empiezan con fracciones, después ya más adelante se ve el álgebra, después ya ven trigonometría, primero geometría, después trigonometría, después cálculo, después ecuaciones con diferenciales imaginarias. Bueno, es una tremenda información la que hay, pero a un niño no le podrían poner una tarea de geometría o de álgebra. Primero hay que enseñarle lo básico.
Pues el Señor también de una manera, yo lo estoy diciendo así para poder explicar un poco, ¿no? Que el Señor se ha venido revelando desde Génesis hasta Apocalipsis 22, 21, el plan de Dios para la humanidad. Desde el momento de la creación, Dios se manifiesta y manifiesta cuáles son sus planes. Entonces, por eso es de que, conforme a la lección aprendida hace 8 días, podemos afirmar que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios, es palabra inspirada de Dios. Como dice Primera de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ya vimos en esos pasajes cómo Dios se revela a sí mismo como un Dios único, el único Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo también avala o afirma esa información. Si vamos a Marcos capítulo 12, versículo 29, para que no estén sin usar su Biblia. Ahí es un episodio donde a él le preguntan los escribas y le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor responde, no sé si ya tienen Marcos 12, 29, amén. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Reafirma lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En otra ocasión al Señor Jesucristo responde y dice, él está orando y dice, y esta es la vida eterna, hablándole al Padre, le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso está en Juan 17:3. Ahora vaya conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 2 y verso 5. Mire que esas lecciones doctrinales hay que usar la Biblia, pues, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar la información? No de la filosofía ni la psicología, sino que tiene que salir de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ahí, en ese pasaje, el apóstol Pablo viene enseñando acerca de la necesidad de orar, porque dice, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, fíjese que voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Aquí define realmente la diferencia que hay entre nuestra doctrina y la doctrina católica, por ejemplo. Es uno de los puntos fundamentales, porque la doctrina católica dice, arriba está Dios, abajo están los hombres, y para acceder a Dios hay que cumplir con los sacramentos. ¿Cuáles sacramentos? Bueno, el bautismo en agua, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal. ¿Y quiénes son los que ministran esos sacramentos? Pues los sacerdotes. O sea que ahí prácticamente están poniendo entre Dios y los hombres los sacramentos, o sea, a los sacerdotes, a los hombres que pertenecen a la Iglesia Católica. Pero aquí estamos muy claros que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos necesidad de ningún mediador, de ninguna intercesora, nadie que esté pidiendo por nosotros, sino que ahora, gracias a que Dios es un Dios trino, a Él le plació hacerlo de esa manera para poder salvarnos, es de que ahora tenemos
un acceso directo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios se revela como un Dios único. Ahora bien, aunque la Biblia habla de que existe un solo Dios, también afirma su existencia en tres personas divinas. Y fíjense que a pesar de la singularidad o la unicidad de Dios, también en el Antiguo Testamento se nos revela como un Dios plural. Le invito a que vaya a Génesis capítulo 1, en el versículo 26. O si no, solo escúchelo, porque eso usted se lo sabe. Sí, porque es un pasaje. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que está hablando de plural, ¿no? Esas son palabras de plural. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Le estoy dando una muestra de la pluralidad de Dios. Siempre en el libro de Génesis, en el capítulo número 11, donde habla ahí de cuando los hombres habían dispuesto a construir la torre de Babel, versículos 6 y 7, y dice la palabra del Señor, y dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, uno. He aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Quién fue el que dijo eso? Jehová. Ahora versículo 7 dice, ahora pues, descendamos y confundamos, está hablando de plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otro pasaje que es muy lindo está en Isaías, en el capítulo número 6. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo número 6. Ese pasaje ocurre, dice, cuando murió el rey Usías, la situación en Jerusalén estaba muy grave y el profeta entró al templo de Dios a orar. Y dice la palabra del Señor. Versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ese es singular. Y después dice, ¿y quién irá por nosotros? Es plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces en el Antiguo Testamento podemos ver que si bien Dios declara ser el único y verdadero Dios, el creador, sin embargo, como les decía, como la revelación es progresiva, nos va dando ciertos pincelazos para que podamos ir entendiendo lo que viene más adelante. Ya en el Nuevo Testamento vemos que se afirma de un solo Dios, pero que hablan de un Dios trino, un Dios que existe en tres personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como vimos en esos tres pasajes, se ve algo de la pluralidad de Dios, pero
pero realmente no se sabe a qué o quiénes son esos hagamos, quiénes son esos bajemos, quiénes son esos confundamos, o quiénes son ellos los que dice quién irá por nosotros. Ya en el Nuevo Testamento ya podemos ver que claramente se revela el Señor a través del Hijo y del Espíritu Santo, y obviamente que también el Padre, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y ahí afirma entonces su existencia en un Dios trino. En el pasaje que leímos de Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros realmente no es nada complicado entender esto del Dios trino, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son salvos? Digan amén. Unos cuantos. ¿Cuántos son salvos? Digan amén. ¿Y usted por qué sabe que es salvo? Usted no lo aprendió en la escuela, no lo aprendió en la escuela de liderazgo, no lo aprendió en el encuentro. Usted lo sabe porque lo sabe porque lo sabe. Porque el Espíritu de Dios que habita en usted, dice la Escritura en Romanos, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos salvos. Cuando usted le pregunta a usted es salvo, el Espíritu Santo lo codea y le dice, decí que sí, porque yo soy testigo. El Espíritu de Dios ha estado en usted. Desde el momento en que usted recibió a Jesucristo, Él está en usted. Y por eso es de que para nosotros no es nada complicado entender todo esto, que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo, que Dios es el Dios Espíritu Santo. Pero vamos a seguir hablando acerca de cómo Dios se revela en un Dios trino, la Trinidad. Y algunas veces sí, que la Biblia no dice Trinidad, pues claro que no dice, pues, pero está manifiesto, está claramente demostrado que Él es un Dios trino. En 2 de Corintios capítulo 13, 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, podemos leer: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y dicen amén, amén. Ahí podemos nosotros ver que se está hablando de características o bendiciones muy especiales que cada uno de ellos da. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. No que solo Jesucristo tenga la gracia, o que solo Dios tenga el amor, o que solo el Espíritu Santo tenga la comunión, sino que ellos específicamente, cada uno de ellos ha decidido dar esas gracias, dar esos regalos para la iglesia. Asimismo, en cuanto a los dones, también ustedes lo saben, ustedes lo han leído, que los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Amén. Amén. Los dones espirituales, quien los da es el Espíritu Santo, pero dice que el Espíritu es el mismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios. Los ministerios, ya saben ustedes, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero el Señor que los da es el mismo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice, y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces no tenemos ningún problema en entender que al Dios que nosotros adoramos es un Dios trino, es un Dios que existe eternamente en tres personas. No que se manifiesta, sino que Él existe en tres personas diferentes pero de la misma esencia. Ahora, vamos a ver a través de la palabra del Señor, que Él es este punto es uno de los que más ha recibido controversias, herejías, como las levantadas por los testigos de Jehová, que incluso han falseado la palabra del Señor. Así descaradamente le han quitado algunas palabras, han cambiado algunas y han hecho una Biblia que hable de acuerdo a lo que ellos quieren que se hable. Y es de que ellos niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Pero como ya les dije, o ya sabemos nosotros que la revelación es progresiva. La palabra de Dios fue dada por pocos, ¿verdad? Fue escrita más o menos en un periodo de como 4,000 años, ¿verdad? 4,000 años. Fue escrita más, es el tiempo que hay de Génesis hasta el Señor Jesucristo, más o menos. El Señor en una oportunidad, como a Él fue muy cuestionado acerca de su divinidad, acerca de que si era Él el Mesías o no era. De hecho, ustedes saben, para los judíos, Jesucristo no es el Mesías. Ellos están esperando a otro Mesías, pero no al Señor Jesús. Porque, bueno, Pilato dice que ellos entregaron al Señor Jesús por envidia, dice, porque la gente seguía al Señor Jesucristo en lugar de seguirlos a ellos. Entonces, pero lo que les quiero hablar es de que en una de las ocasiones en que a él lo estaban cuestionando, él les dice: pero miren ustedes, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí encuentran la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, encontramos realmente el testimonio del Señor Jesucristo, de que Él iba a venir, cómo iba a venir. Por ejemplo, en el libro del Éxodo encontramos en la celebración de la Pascua, que es algo así como Pesaj, que pasar de largo, en que la muerte pasa de largo, el Señor les da una orden, y es de que sacrifiquen un cordero y que la sangre pinten los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Eso es en el libro del Éxodo. En Levítico ya nos dice que ese cordero tiene que ser sin mancha, ese cordero tiene que ser perfecto. En el libro de los Números, usted ya encuentra que dice ahí que ese cordero no se le deben de quebrar los huesos. Ningún hueso de ese cordero deberá ser quebrado. Y es lo que también en otra profecía mesiánica, en el Salmo número 34, habla de que ninguno de los huesos de él fue quebrado, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que al final, cuando estaban golpeando a aquellos en la cruz para que se murieran rápido, les quiebran los huesos, las espinillas, para que ya no tuvieran sustento y se ahogaran más rápido. Pero él ya había muerto. O sea que es una de las profecías. Pero también después en Isaías, en el capítulo número 53, porque ahí se viene revelando acerca del cordero, el cordero para quitar o para tapar el pecado. En Isaías ya habla del siervo sufriente, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en el verso 7 dice que él fue llevado como oveja al matadero. Él enmudeció, no abrió su boca, no se quejó. Ahí se está revelando, va avanzando la revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Cordero de Dios. Y por eso ya al llegar al Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista está bautizando y viene el Señor Jesús, Juan el Bautista cuando lo mira dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se revela completamente quién es el Señor Jesucristo, quién era el Cordero de la Pascua en Éxodo, quién era el Cordero en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Isaías. A través de todos los profetas ya se revela realmente que Jesucristo es el Cordero de Dios. Hay un estudio que hizo un hombre creyente, pues, obviamente, en Estados Unidos, porque sabe usted que en la palabra del Señor hay más de 300 profecías mesiánicas cumplidas. Uno dicen 365, 456, total de que son muchas profecías cumplidas. Y él dice, analizando 8 profecías nada más, y este estudio lo hicieron profesionales en probabilidades. ¿Qué probabilidad hubo de que esas 8 profecías, solo 8, pudieran haberse cumplido en un solo hombre? Por ejemplo, en dónde habría de nacer, que nació una virgen, que fue llevado a Egipto. Bueno, 8 profecías tomadas así. Y llegaron a la conclusión de que las probabilidades de que a los que les gustan los números, algo más intelectual, las probabilidades es de que de 2.8 por 10 a la 17. Ese número, mire, si usted quiere decir 1.000.000, usted dice 1 por 10 a la 6. Un 1 con 6 ceros. Ahora imagínese con 17 ceros. Dice que solo se las voy a contar porque las otras ya no. Que para que eso se cumpliera, es como que usted agarrara todo el territorio o un territorio como Guatemala y que lo llene de monedas, 2 metros de alto, lleno de monedas, todo, y que marquen una moneda marcada, y que obviamente fue revuelta entre todo el resto, ¿no? Que agarren a un hombre, que lo bajen con los ojos vendados en un punto al azar, que lo bajen y que él vaya y que encuentre la moneda marcada. Esa es la probabilidad de que un hombre cumpliera 8 profecías. Después lo hicieron analizando 48 profecías, da un número de 1 por 10 a las 157. ya lo hacen muy bueno. El Señor Jesucristo cumplió todas las profecías que hablan acerca de Él. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Dicen, la conclusión es negar que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es un absurdo matemático. Es un absurdo matemático. Nosotros, bendito sea el Señor por su gracia, no necesitamos de que nos demuestren nada, ¿verdad? Sabemos de que Jesucristo es Dios. Entonces
características que se le atribuyen al Señor Jehová en el Antiguo Testamento son atribuidas a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que el Nuevo Testamento también es palabra inspirada de Dios, por Dios. Dentro de esas características atribuidas al Señor Jesucristo y que pertenecen al Señor Jehová, lo presentan como Salvador. El Señor Jehová es presentado como Salvador en el Antiguo Testamento. Leamos segundo libro de Samuel. En el capítulo número 22. En el verso 3 hay un cántico ahí de liberación de David. En el versículo 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. En el Salmo número 106, vamos, se encuentra el Salmo, ese es bien fácil. Salmo 106 y versículo 21. Dice la palabra del Señor: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y así hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde presentan al Señor Jehová como Salvador. Y obviamente en el Nuevo Testamento ya el Señor Jesucristo recibe esos mismos atributos, esas características divinas. Vamos a primera carta de Juan, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, verso 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En Hechos capítulo 13, 23, también se habla del Señor Jesús. Dice: Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En Mateo capítulo 1, vamos a Mateo, leamos Mateo. Mateo capítulo número 1. Estamos viendo algunos pasajes de la Escritura en donde algunos atributos que le pertenecen a nuestro Padre Celestial, al Señor Jehová, también se le aplican acá a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:21 dice, hablando del nacimiento del Señor Jesús, mejor del 19 en adelante, o mejor del 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Eso era algo tremendo, ¿verdad? Voy a hacer otro paréntesis acá. Y es de que los fariseos, todos los líderes religiosos
del tiempo del Señor Jesucristo no lo aceptaron porque, bueno, la palabra del Señor dice que ellos ya tenían velados los ojos, estaban como vendados y no podían ver la verdad, porque ellos solo estaban viendo su propio beneficio. Ellos creían y están esperando todavía que el Mesías cumpla con la otra parte de las profecías que se van a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos esperaban un guerrero, el hijo de David, que viniera a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana que existía en ese tiempo. Y no se dieron cuenta de que realmente el propósito de Dios era liberarnos a todos, a ellos y a nosotros, de la esclavitud del pecado. Él vino a liberarnos, por eso es de que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese fue el propósito de venir de nuestro Señor Jesucristo, de morir en la cruz del Calvario, de pagar por nuestras culpas, para que nosotros seamos libres, para que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Como dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces estamos viendo que esa característica de Salvador, también, así como la tiene el Señor Jehová, también la tiene el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Otra de las características es de llamarlo Señor, como Adonai, el Adonai, que se le llamaba en el Antiguo Testamento al Señor Jehová. Vaya conmigo, porque eso es muy importante, a Isaías, capítulo número 45. Isaías 45, verso 23. Dice la palabra del Señor, dice el Señor Jehová: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cuándo dicen amén? Ahora vamos a Filipenses capítulo número 2. Estamos hablando de que algunas características divinas del Señor Jehová también las comparte nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo número 2. Bueno, ahí habla de la humillación y exaltación de Jesucristo. Dice el versículo 9: por lo cual, porque el Señor se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. El Señor Jesús comparte esas características divinas de ser Salvador y de ser Señor. Mire, nosotros lo oímos así todo como que muy light, ¿va? Pero mire usted que los primeros cristianos dieron su vida a causa de esas afirmaciones. En ese tiempo, decir que Jesús era el Señor era estar automáticamente condenado a la muerte, porque esa palabra en el griego
es la palabra curios, que significa también Señor y Dios. Y en ese tiempo los emperadores romanos, ellos se atribuían la divinidad para ellos. Por eso es de que había un culto al Dios romano, al Dios emperador, y todos tenían que doblar las rodillas ante él. Pero vienen los cristianos y dicen: no, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi curios. Entonces, hablar eso era automáticamente, te vas al circo, ¿eh? Pero no haber payasos, sino para que los leones se los comieran a ellos. Fue tremendo eso. Muy bien, ahora vamos a pasar a las características divinas atribuidas al Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento son atribuidas al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos como el deseo de Dios era estar cerca de su pueblo. En Ezequiel capítulo 37, bueno, en el Antiguo Testamento dice: el Espíritu Santo hace a su pueblo vivir. En Ezequiel 37 está hablando de aquel famoso pasaje que hemos oído, ¿verdad? Del Valle de los Huesos Secos. ¿Quiénes lo han escuchado, lo han leído? Levante su manita. Bueno, hay 3 que lo han leído. Muy bien. En ese Valle de los Huesos Secos dice que Ezequiel vio la visión de huesos secos en gran manera, y Dios lo llama y le ordena que profetice sobre ellos, que profetice vida. Y al final él ve que los huesos se van juntando, que se van levantando, que tienen carne, y el Señor dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Fíjense que es que la verdad es que hay mucho que hablar de esto. En el credo apostólico, o sea, el que confesaban la primera iglesia, la iglesia primitiva, cuando hablaban del Espíritu Santo decían: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Miren qué declaración tan hermosa esa, hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en Isaías 57:15 se habla de él y dice que, el Señor Jehová mora en Sión, y con el de espíritu quebrantado y humilde. Y la que es muy linda, ¿verdad?, que nosotros conocemos, que está en Joel, cuando dice el Señor: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, o al revés, y los jóvenes tendrán visiones. Y eso ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que deberían, dice, llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ahí vemos a un Espíritu Santo tan cerca de la iglesia, tan cerca del liderazgo, porque eso es lo que Dios había prometido. Ese era el deseo de Dios, como vimos ahí en ese pasaje de Ezequiel, donde dice: y pondré mi espíritu sobre ustedes y vivirán. En Hechos capítulo 2 dice el apóstol Pedro, como los están criticando, se están burlando de ellos, dice: no, dice, estos no están borrachos, esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. O sea que los postreros días empiezan en la iglesia primitiva. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que nosotros disfrutamos hasta el día de hoy, que el Espíritu de Dios
está en nosotros. Está con nosotros y está en nosotros y está sobre nosotros también. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Mire, todo esto es tan lindo, nuestro Dios tan maravilloso, tan hermoso, que Él decidió, por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos salvos porque tenemos a un Dios trino. El Señor Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, para que yo lo resucite en el día postrero. Nadie, ninguno de nosotros hemos llegado a los pies del Señor Jesús por nuestra propia cuenta, sino que Él mismo, el Padre, nos llevó con Jesucristo. Así dice en San Juan capítulo 16: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu de Dios no va a venir sobre ustedes. Pero cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo fue el que en un momento de nuestra vida nos convenció de pecado. Nos convenció de que nosotros necesitábamos reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. También dice en 1 Corintios que todos nosotros hemos sido bautizados o integrados por el Espíritu Santo a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces, como podemos ver, sin un Dios trino sería imposible la salvación de nuestras almas. Es Dios haciéndose hombre, sufriendo por nuestros pecados, muriendo para que nosotros tengamos vida, que nosotros ahora podemos estar acá y bendecir su nombre y darle gracias a Dios por esa salvación tan preciosa. Es algo tan bello lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Él está siempre accesible. El deseo de Dios siempre fue, como vimos en el Antiguo Testamento, ser un Dios cercano a nosotros. No un Dios que está lejos, que no se entera de nada de lo que pasa, sino que Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestro corazón. Miren, hay un pasaje que a mí me encanta, donde dice que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Eso quiere decir que tenemos un Dios tan cercano, que no sé a qué hora será, ¿verdad? Pero va y le cuenta a usted, le hace piojito y le cuenta los cabellos de la cabeza. Es un Dios tan maravilloso, tan especial, que dice que antes de que abramos nuestra boca, aún antes de que salga la primera frase, Él ya sabe todo lo que le vamos a decir. Eso dice en el Salmo 139. Dice que antes de que un pensamiento siquiera baje a nuestra mente, Él ya sabe qué es lo que vamos a pensar, porque está cerca de nosotros, está en nosotros. Eso es algo tan precioso. Le invito a que se ponga de pie y démosle gracias a Dios. Dios, te adoramos, te bendecimos, Padre. Si alguien todavía no ha tenido la experiencia de hacer a Jesucristo el Señor y Salvador de su vida, hoy es un buen momento. Dios dice, pagó por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy es una buena noche para salvación. Vamos a orar. Voy a orar. Si usted no ha recibido al Señor Jesús como el Señor de su vida, yo le voy a guiar en una oración similar a esta, que usted le dice: Señor Jesús, te doy gracias por amarme, gracias por perdonar mis pecados. Yo reconozco que tengo necesidad de ti, reconozco que soy pecador, y esta noche, Señor, te reconozco como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Te entrego mi vida, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos. Gracias por ser tan cercano a nosotros. Gracias por ser tan bello, Señor, por pagar ese precio tan alto, sufrir ese castigo tan horrible por mis pecados, por nuestros pecados, Señor. Gracias por habernos escogido, por habernos llamado, Padre. Gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida, Padre. Rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nos rendimos a ti, Padre. Gracias, bendito y amado Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser tan cercano a nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.